Hola, buenas noches, bienvenidos. Saludo como siempre en nombre de todo el equipo. Soy Gladys Rodríguez y el programa de hoy lo vamos a dedicar a revisar la situación de las cárceles en Latinoamérica. Es un problema que venimos arrastrando por décadas porque en muchos de nuestros países las cárceles no son centros de rehabilitación y de reinserción de quienes han delinquido en la sociedad, sino que por el contrario son lugares inhumanos donde los reclusos están hacinados, sus derechos fundamentales son vulnerados, generando en muchas ocasiones un mayor resentimiento social que hace que cuando cumplen su condena, vuelven a la calle, nuevamente salen a delinquir. Comenzamos con una noticia que se conoció hace unas semanas en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele inauguró la que se conoce como la cárcel más grande de Latinoamérica. Vamos a conocer cómo es por dentro. La recién inaugurada megacárcel del Salvador promete un trato duro para 40.000 pandilleros. Construido en un valle rural a una corta distancia del volcán Chichontepec, en Tecoluca, al sureste de San Salvador, el centro de confinamiento del terrorismo, CECOT, se destaca por rigurosos controles de ingreso. Fue edificado para recluir a buena parte de los más de 60.000 miembros de pandillas detenidos bajo un régimen de excepción que fue decretado por el Congreso a petición del presidente Nayib Bukele en marzo del año pasado. Vamos a garantizar que todas estas personas que por décadas le han causado daño, que han asesinado a las familias salvadoreñas, pues puedan estar en un lugar donde no van a poder salir. Para construir la prisión, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir 8 pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y más de 2 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas. La cárcel fue construida en un tiempo récord de 7 meses, cuenta con una planta de abastecimiento de 600 metros cúbicos de agua, 4 cisternas y 8 subestaciones de energía eléctrica, además de una planta de aguas residuales. Se ha tratado de garantizar que ya no se den como antes órdenes desde las cárceles para poder asesinar salvadoreños. Eso ha cambiado y a través de este centro penal que hemos construido, pues estamos garantizando que esto no suceda. Ni suceda tanto de parte de los reos, ni tampoco de parte de los custodios o el personal administrativo que va a estar en todo este recinto. Organizaciones de derechos humanos han criticado los masivos arrestos de los presuntos miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18, pues aseguran que se han llevado a cabo sin el debido proceso. Estos grupos criminales se dedican a las extorsiones a particulares y comercios, también al sicariato y la venta de drogas. El temor de defensores de derechos humanos es que esta megacárcel sea utilizada para encerrar a prisioneros sin que se cumpla con el debido proceso o incluso a disidentes del presidente Bukele, dada la deriva autoritaria que denuncian tiene su gobierno, que mantiene desde hace casi un año un régimen de excepción con el argumento de la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo ha sido recibida en la sociedad salvadoreña la noticia de la construcción de este gran penal y cuál es la situación del resto de las cárceles comunes en el país? Lo vamos a revisar esto y más con Natalia del Cid, quien es investigadora de ciencias sociales, especialista en derechos humanos. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un saludo a toda su audiencia, especialmente a los venezolanos y a los latinoamericanos que nos escuchan en Estados Unidos. Gracias, señora Natalia, por estar con nosotros como investigadora de ciencias sociales, especialista en derechos humanos. ¿Qué piensa de esta megacárcel construida por el presidente Bukele? El primer gran reclamo de la población en general es dónde está el Hospital Rosales, que es el hospital público de San Salvador, el más completo, del cual, según entiendo, el gobierno anterior dejó ya aprobado el préstamo internacional para construirlo, pero a la fecha sigue siendo un lote vacío. La otra cuestión que llama la atención es que se le da prioridad a estos proyectos punitivos y, por ejemplo, la Biblioteca Nacional todavía no está lista, la que ha donado el gobierno de China. La anterior se derribó, era un edificio histórico, el primer edificio con escalera eléctrica en El Salvador, que está justo enfrente de la Catedral de San Salvador, en el corazón del centro. Y el edificio se derribó y ahorita lo están construyendo. Se espera que lo inauguren este año o el otro, obviamente en tiempo de campaña, porque las elecciones son en 2024. Entonces, el primer gran reclamo de la gente en general en El Salvador y de los medios de comunicación fue dónde está el Hospital Rosales, por qué las escuelas públicas no tienen techo, por qué algunas escuelas públicas no tienen agua o los niños tienen que ir a letrinas y no a sanitarios correctos. Entonces, ese es el primer gran reclamo.
Ajá, el reclamo, obviamente, de lo que son las condiciones básicas, además, para la población, en el caso de El Salvador. Educación es fundamental, además, es justamente una de las aristas que consideran, pues, especialistas, quizás usted también, que deben ser atendidas en nuestros países para evitar que, pues, parte de esa población desatendida termine incurriendo en algún tipo de delito, ¿no? Es correcto, es correcto. La construcción de un mega penal continúa en la tradición militarista de los gobiernos de los 60, 50, 70. Es, es una forma de gobierno que ya hemos vivido, que la hemos sufrido y que hemos visto que no ha funcionado puesto que nos llevó a una guerra. Y nos costó mucho negociar la paz y firmarla en el 92. Si bien el presidente desconoce los acuerdos de paz, habemos muchas personas que la recordamos y que nos acordamos lo mucho que costó negociarla y firmarla. El modelo este punitivo de construir una megacárcel excluye además a poblaciones que históricamente no han formado parte del proyecto de nación. Gente pobre, gente del área rural, gente de rasgos indígenas, morenos, gente que no tiene para comer al día, que se rebusca para comer ese día. Y ese es el caldo de cultivo para Claro. crear más pandillas. Claro, pero ahí también la pregunta con relación al trato que le ha dado a las pandillas, justamente esa política pública asumida por Bukele, que a la mayoría le ha Ujú. gustado al punto de que la popularidad del presidente es altísima en este momento, ¿correcto? Sí, es muy alta. Hay dos universidades privadas aquí, una de los jesuitas y otra la Francisco Gavidia, que publican encuestas de opinión pública con regularidad y con bastante seriedad, donde se ve de que la popularidad del presidente continúa. Sin embargo, hay algunos cambios interesantes. Por ejemplo, hay gente que no está tan contenta con el tema del mega penal o que no entiende por qué el régimen de excepción se prorroga ya por su 11ª vez, ya casi vamos a cumplir el año, pues empezó en marzo, a finales de marzo del año pasado. Entonces sí hay cambios en las encuestas de opinión pública que se pueden ver reflejadas en esas encuestas que publican las universidades, que son bastante serias. Pero también decía él recientemente que, bueno, que esa política que ha asumido, punitiva, además de control de las bandas en El Salvador, está dando resultados, que entiendo no se ha cometido, no se ha reportado crímenes, delitos recientemente en los últimos tiempos. ¿Es así, señora Natalia? Bueno, hay dificultad para acceder a la información que debería de ser pública, que nos pertenece a nosotros como pueblo salvadoreño. De oficio, el Estado está obligado a publicar la tasa de homicidios diario y eso se ha dejado de hacer. Mm. No se tiene un registro fidedigno de los casos de desapariciones y lo que sí podemos ver es aumento en las deportaciones desde Estados Unidos. Creo que recuerdo, por ejemplo, Tim Muth, que es un investigador también de Estados Unidos que vive parte del año acá y acaba de publicar algo sobre que contradice la idea de que poca gente se está yendo del país ahora con el gobierno de Bukele. Es más, el hecho de que hayan más militares en la calle recuerda a la gente la guerra y huyen del país por el acoso policial, por el aumento de violaciones a los derechos humanos, por el aumento de la violencia de género, además del desplazamiento forzado de mucha gente. Por ejemplo, no se ha medido el impacto a la que ha tenido la construcción del megapenal en la comunidad donde se construyó, que es un área rural muy pobre de San Vicente, en el oriente de El Salvador. Esa gente, creo que la BBC hizo un artículo exhaustivo donde los entrevista y ellos dicen claramente que no le tienen miedo al megapenal, sino que a la sed, porque para construir el megapenal han construido pozos de agua y eso ha dañado los mantos acuíferos que alimentan el río que pasa por ahí, donde ellos obtenían agua de manera gratuita. Entonces es gente que les han limitado el acceso al agua, que no tienen electricidad, pero el penal sí la tiene, y que además se les limita las comunicaciones porque ahora ya no pueden tener acceso ni a la red de internet ni a la red de telefonía. Entonces los niños que crecen ahí no tienen acceso a la educación por internet que se estaba implementando con la pandemia, cosa que este año ha cambiado, pues hemos vuelto a la manera presencial. Pero si un niño del área rural no puede transportarse a la escuela por X razón, porque está enfermo, porque tiene COVID, no puede acceder a ella porque en su casa ya no hay señal de internet. Ah, tenemos que hacer una pausa. Mucho por preguntar, señora Natalia. Natalia del CID es investigadora de ciencias sociales, especialista en derechos humanos, hablando desde San Salvador. El Salvador, justamente sobre
esta política del presidente que ha sido noticia, cuestionada también por defensores de derechos humanos, que temen, entre otras, que pueda utilizar ese sistema, por ejemplo, penitenciario, para controlar a la disidencia de ese país. Y me gustaría que al regreso habláramos sobre ese tema, hasta qué punto el presidente pues ya ha tomado acciones en contra de disidentes desde el punto de vista político, qué posibilidades hay de que ese temor se pueda cristalizar. Y al regreso también hablar de las otras cárceles, cómo está el resto del sistema penitenciario en El Salvador, también que de eso no se habla. Estamos ahorita concentrados en este mega penal, pero bueno, ¿qué pasa con el resto y cómo se está trabajando en el resto de los penales de El Salvador? En unos minutos.